Señores estudiantes de Proceso Manufactura 1, es un gusto saludarlos, siempre con el mismo deseo de que todas las clases queden bien y ustedes puedan aprovechar al máximo todo lo que les podemos impartir a través de las clases asincrónicas, a través de los videos. Espero que todo sea en provecho de ustedes. Hoy día vamos a ver los materiales y los diversos materiales y la ingeniería. Entonces, los materiales con la ingeniería tienen un estrecho lazo siempre en las diversas producciones, en las construcciones. Los materiales tienen un gran acercamiento con la ingeniería. Desde muy antiguamente el hombre y los materiales han ido evolucionando poco a poco. Tanto así, en la construcción de viviendas, templos y también de herramientas. Y aún siguen su evolución. Ahora aparecen nuevas herramientas para facilitar la construcción y el confort, para facilitar los procesos y dinamizar la industria, la economía. En el mundo actual, los cambios son dinámicos y los materiales no son la excepción. A través de la historia, el progreso ha dependido de las mejoras de los materiales con los que se trabaja. En la antigüedad, el trabajo del hombre estaba limitado a los materiales disponibles en la naturaleza, como la piedra, la madera, los huesos, las pieles. En el transcurso del tiempo se fueron supliendo ciertas necesidades y se fueron creando nuevas herramientas. ¿Ya? A las nuevas edades apareció el cobre y apareció el hierro. Aún hoy día existe la limitación respecto a los materiales que se obtienen de la corteza terrestre y la atmósfera. Aquí podemos ver elementos que se obtienen de la atmósfera: el oxígeno, otros que se obtienen de la corteza terrestre como el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el manganeso. El nitrógeno, el argón, el dióxido de carbono los tenemos de la atmósfera. Así como los materiales, los diversos materiales, tanto sólidos, líquidos o gaseosos, tienen muchas propiedades y estas propiedades hay que ir analizándolas a través de los conceptos. La maleabilidad es la capacidad de un metal para transformarse en lámina, sin rotura, por la acción de grandes presiones. Esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en el techo de nuestra casa. El techo de nuestra casa es un material maleable, ya que tiene la capacidad de transformarse en láminas totalmente de pequeños espesores, pero de grandes dimensiones. Tenemos la ductibilidad. La ductilidad es la propiedad que tiene el metal de dejarse estirar en hilos. Uno de los grandes elementos en la naturaleza y que nosotros utilizamos como ingenieros mecánicos es el cobre. El cobre se transforma en hilos finísimos. Vean ustedes, los relojes de pilas tienen en su interior bobinas de alambres más delgado que una hebra de pelo. La tenacidad es la resistencia a la rotura por tensión que presentan los materiales. Aquí en esta propiedad, que son propiedades mecánicas, la tenacidad, como lo manifiesta, es la resistencia a la rotura. Es decir, por tensión. ¿Qué es la tensión? La tensión no es más que la presión ejercida. En los líquidos y gases se denomina presión y en los sólidos se denomina tensión. Entonces, la tensión no es más que la fuerza repartida en un área determinada. Entonces, la resistencia a la rotura por tensión es que un material está sometido a grandes esfuerzos, se deforma pero no se rompe. La forjabilidad
es la propiedad mediante la cual puede modificarse la forma de un metal a través de la temperatura. Es decir, nosotros llevamos a los metales a los puntos de fusión y los sometemos, los transformamos de acuerdo a la geometría que nosotros queremos dar. La soldabilidad es la propiedad que tienen algunos metales, por medio de los cuales dos piezas de los mismos pueden unir formando un solo cuerpo. Entonces la soldabilidad, como ustedes pueden ver, son propiedades de algunos metales por medio de los cuales se pueden unir dos piezas, dos o más piezas. Pueden ser homogéneas o heterogéneas, formando un solo cuerpo. Y el temple es otra propiedad para la cual los aceros, en este caso los aceros, adquieren una dureza extraordinaria al calentarlo arriba de los 600 grados centígrados y enfriándolos bruscamente. Pueden ser en agua o en aceite. Los metales normalmente son elementos metálicos o combinaciones de elementos metálicos que se unen entre sí para formar aleaciones. Los metales conducen perfectamente el calor y la electricidad y son opacos. Estas son propiedades físicas, son opacos a la luz. La superficie metálica pulida tiene apariencia lustrosa. Los metales son resistentes aunque se pueden deformar, lo que contribuye a su utilización en aplicaciones estructurales. Los materiales metálicos, incluyendo los puros o en aleaciones como el acero, el aluminio, el manganeso, el zinc, hierro, fundido, titanio, cobre y níquel, tienen como característica buena conductividad eléctrica y térmica, una resistencia relativamente alta, una alta rigidez, una buena ductilidad, resistencia al impacto. Si algún estudiante no conoce alguno de estos términos de los que estamos hablando, por favor, verificar en el internet qué significa, o si tiene algún diccionario a la mano, con mucho gusto hágalo. Algunos ejemplos de las aplicaciones de los metales. Por ejemplo, el cobre se puede hacer alambre conductor eléctrico. El hierro fundido se puede utilizar para bloques de motores de automóviles. Las aleaciones de acero se las pueden construir herramientas para diferentes procesos. En la clasificación de los materiales seguimos con los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Comprenden materiales que van desde los familiares plásticos hasta el caucho. Se trata de compuestos orgánicos basados en el carbono, hidrógeno y otros elementos no metálicos, caracterizados por la gran longitud de las estructuras moleculares. Los polímeros poseen densidades bajas y una extraordinaria flexibilidad. Aquí tenemos como ejemplo de los polímeros, tenemos grandes rollos del elemento y se le aplica en empacado de alimentos. Son fácilmente conformables en delgadas películas flexibles e impermeables. Los polímeros epóxicos tienen una gran aplicación en circuitos integrados. Propiedades: son eléctricamente aislantes y resistentes a la humedad. Otra de las grandes propiedades que tienen los polímeros son los fenólicos. La aplicación de los fenólicos es para unir capas de maderas laminadas, es decir, se transforman en gomas de alta resistencia. Propiedades: son fuertes, resistentes a la humedad. Pueden hacer para unir la madera contrachapada. Otro de los materiales que encontramos en la clasificación es la cerámica. Los compuestos químicos constituidos por metales y no metales, óxidos, nitruro y carburos, pertenecen al grupo de la cerámica.
que incluyen minerales de arcilla, cemento y vidrio. Por lo general se trata de materiales que son aislantes eléctricos y térmicos y que a elevadas temperaturas y en ambientes agresivos son más resistentes que los metales y los polímeros. Desde el punto de vista mecánico, los cerámicos son duros, pero muy frágiles. La dureza y la fragilidad van de la mano. Entre más duro el material, más frágil es. Es decir, se rompe con mayor facilidad. La mayoría de los materiales cerámicos tienen una gran dureza, una resistencia a las altas temperaturas, pero tienden a ser muy frágiles. Con poco o nula deformación se llega a la fractura. Ventajas de las aplicaciones industriales. Tienen un peso ligero, gran resistencia y dureza, buena resistencia al color y al desgaste, poca fricción y propiedades aislantes. Un ejemplo de la aplicación industrial es en aislantes, junto con la alta resistencia al calor y al desgaste de muchos materiales. Los vuelve útiles en revestimientos para hornos, para tratamientos térmicos y fusión de metales como el acero. Seguimos con la lista y la clasificación de los materiales, llegamos a los electrónicos. Los materiales electrónicos son importantes por su volumen de producción, pero lo son extremadamente por su avanzada tecnología. El material electrónico más importante es el silicio puro, al que se le modifica de distintos modos para cambiar sus características eléctricas. Muchísimos circuitos electrónicos complejos se pueden miniaturizar en un chip de silicio de aproximadamente 1.9 centímetros. Los dispositivos microelectrónicos han hecho posibles nuevos productos como los satélites de comunicaciones, las computadoras avanzadas, las calculadoras de bolsillo, los relojes digitales y los robots. El empleo del silicio y otros materiales semiconductores en electrónica de estado sólido en la microelectrónica ha demostrado un enorme crecimiento desde la década de los 70 y se espera que esta tendencia continúe en beneficio de la humanidad y continúe en beneficio del ser humano. Esperemos que no se utilicen para la destrucción del ser humano. Los materiales técnicos se subdividen en compuestos y semiconductores. Los materiales compuestos se han diseñado de materiales formados por más de uno o dos materiales. La fibra de vidrio, que es un vidrio en forma de filamentos, embebido dentro de un material polimérico. Es un ejemplo familiar. Los materiales compuestos están diseñados para alcanzar la mejor combinación de las características de cada componente. La fibra de vidrio es mecánicamente resistente debido al vidrio y flexible debido al polímero. La mayoría de los materiales desarrollados últimamente son materiales compuestos. Materiales compuestos permiten el desarrollo industrial en otra gama de materiales, que nos permiten hacer nuevas creaciones y nuevas modificaciones más livianas para el beneficio del ser humano. Siguiendo con los materiales compuestos tenemos el grafito en matriz epóxica, aplicaciones, componentes para aeronaves, propiedades, relación elevada a la resistencia a peso, es decir, tienen mucha resistencia en relación a su peso. Otro de los materiales compuestos es el carburo de tungsteno cobalto. Aplicación para herramientas de corte de carburo para maquinado de piezas. Propiedades, alta dureza y de una buena resistencia al impacto. Estas herramientas nosotros las utilizamos en la fresadora. Otro de los materiales compuestos tenemos el acero recubierto de titanio. Lo utilizamos para recipientes, para reactores. Tiene un bajo costo y una alta resistencia.
Los materiales semiconductores tienen propiedades eléctricas intermedias entre los conductores y los aislantes eléctricos. Las características eléctricas de los semiconductores son extremadamente sensibles a la presencia de diminutas concentraciones de átomos de impurezas. Estas concentraciones se deben controlar en regiones espaciales muy pequeñas. Los semiconductores posibilitan la fabricación de los circuitos integrados que han revolucionado en las últimas décadas la industria electrónica y de ordenadores. Entre uno de los semiconductores más conocidos tenemos el silicio. La aplicación en transistores y circuitos integrados. Propiedades, comportamiento eléctrico único, incomparable. Tenemos otros semiconductores como el arseniuro de galio. Aplicación, sistema de fibras ópticas. Propiedades, convierte señales eléctricas en luz. Tenemos también los LEDs. Llegando a la parte final de la clase de este video, tenemos una frase de reflexión. Cuando alguien desea algo, debe saber que corre riesgo y por eso la vida vale la pena. Señores estudiantes, no se olviden de que cada video tiene un resumen de 200 palabras como deber, más un tríptico de lo que usted tiene que hacer. Los trípticos no deben coincidir con un estudiante, siempre debe ser el mensaje, la orientación de lo que cada estudiante entiende del video. Por eso son personalizados los videos. Muchas gracias por su atención y siempre seguimos construyendo un mundo mejor a través de la educación asincrónica.